7 de la mañana con 23 minutos. Nuevamente gracias por estar con nosotros, televidentes, amigos y amigas, en todo el territorio ecuatoriano a través de las señales de Gamavisión y Ecuador TV, y también en cualquier lugar del mundo a través de nuestras redes sociales. La Contraloría emite un informe que determina irregularidades en obras ejecutadas por la Prefectura de Manabí, en la localidad de Manga del Cura. Las sanciones podrían llegar hasta la destitución del prefecto Mariano Zambrano. Se trata de un informe que es parte de un programa de auditoría integral en Manabí a proyectos que se ejecutan en esta provincia. Y es en las obras en la denominada Manga del Cura donde se encuentran este tipo de irregularidades. Con el incumplimiento de plazos, con la realización de estudios técnicos incompletos o inexistencia de estudios técnicos, al no cumplimiento de un conjunto de requerimientos legales para esa contratación. Las mismas que acarrean para los funcionarios a cargo las siguientes responsabilidades. De 2.200.000 dólares en glosas, alrededor de 180.000 dólares en sanciones administrativas. Además, incluye un informe con indicios de responsabilidad y destitución en contra de 16 funcionarios, entre los cuales figura el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano. Y sanciones también de destitución para algunos funcionarios en la provincia, que incluyen al prefecto de la provincia. Al estar en etapa de predeterminación, el prefecto tendrá 30 días de plazo para responder a este informe de la Contraloría y presentar sus pruebas de descargo. Una vez conocidas estas observaciones de existir, nosotros nos pronunciaremos de forma definitiva. La auditoría corresponde a un periodo comprendido entre agosto del 2014 y noviembre del 2017. Alexis Moncayo, Telediario. 7 de la mañana con 25 minutos. Francisco Bravo, abogado manabita, ex candidato a Contralor General del Estado, es nuestro invitado en esta mañana. Buenos días, gracias por aceptar. Buenos días, Eduardo. Esta invitación. Usted ha hecho denuncias en contra del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano. ¿Cuáles son las razones de estas denuncias? Buenos días. Buenos días. Mire, primero a la provincia de Manabí y al país había que darle un baño de transparencia, había que marcar un precedente, que de hecho se lo está demostrando y se está marcando el precedente. Yo creo que lo que ha pasado en los 13 años de la administración del prefecto Zambrano y en los 10 de Polit al frente de la Contraloría General del Estado tienen muchos cuestionamientos. Muchos cuestionamientos en el sentido de que, por decirle, le pongo un ejemplo, invierte el gobierno provincial de Manabí 26 millones de dólares en el sector de la Manga del Cura, pero resulta que el material, es decir, todos los elementos, los agregados, todo lo que se conforman, los materiales pétreos y todo aquello, fueron transportados desde Puerto Viejo, es decir, a 260 kilómetros del lugar donde se construye la obra, estando Santo Domingo a 70 kilómetros de la Manga del Cura, es decir, del sector donde se iba a implantar la obra. ¿Y esto por qué? Esto porque no había quien controle. ¿Quién podía controlar en aquella época si obviamente el Contralor Polit y el prefecto Zambrano tenían íntimas relaciones? Entonces, obviamente, que jamás el Contralor Polit iba a observar este tipo de... se le podría llamar este tipo de ¿cómo se le podría decir? Que yo creo que sería hasta una especie de despilfarro, de un daño a los recursos de la provincia. ¿Cuál era la naturaleza de las relaciones entre el ex Contralor y Mariano Zambrano? Mire, no nos olvidemos que el 2 de junio del año 2017, cuando allanan la lujosa suite del ex Contralor, encuentran allí algunas indumentarias del asambleísta Mariano Zambrano Vera, es decir, el hijo del prefecto Zambrano, y encuentran cajas fuertes, bicicletas, cosas que, algunos relojes y otras cosas. Entonces, ¿qué demostraba aquello? Que había una íntima relación, y lo que más demostraba era el por qué no existían sanciones. 26 millones de dólares transportados desde Puerto Viejo hacia el sector norte de Manabí. Eso es un perjuicio económico gravísimo, y sin embargo Polit no lo determinó, ni tampoco encontró ningún tipo de indicios, como lo ha demostrado ahora el Contralor Pablo Celi
en el cual, en un examen, ha encontrado indicios de responsabilidad penal y hasta destitución. También se ha hablado de la deforestación y de los programas de reforestación de la provincia de Manabí. La propia prefectura ha presentado el dato de que se ha reforestado más de 60.000 hectáreas. Mire, esta reforestación se habló desde el año 2009. La pregunta es, si se ha reforestado 60.000 hectáreas por 625 árboles de teca que caben cada hectárea, estaríamos hablando de 37.500.000 árboles. Es decir, en estos momentos la provincia de Manabí ya estuviera exportando madera, o estuviera exportando una de las variedades que es, por ejemplo, la balsa, que tiene 5 años el ciclo de producción. Entonces, lo de la reforestación en Manabí por parte de la Corfan, que es un organismo adscrito al gobierno provincial, es un mito. ¿Qué es lo que hicieron? Entregaron plantas a los agricultores, le ponían un letrero en cada finca y decía Pedro José Andrade, reforestador, y ponían las hectáreas, pero en plantas que le habían entregado. Por lo cual no hubo un seguimiento de aquello de la reforestación, y eso es un mito. Obviamente que no iba a ser observado, porque quien observaba, pues, tenía íntimas relaciones, que era el Contralor Poli. ¿Considera usted que ahí hubo también perjuicio? Por supuesto, hay un perjuicio terrible. Por eso estamos pidiendo que los exámenes practicados y aprobados por la administración de Poli al frente de la Contraloría sean declarados nulos, porque podrían estar viciados con efectos dolosos, ¿no? Por eso estamos en esa lucha para pedir que se declare. Usted también ha denunciado el tema de la compra de un helicóptero por parte de la prefectura de la provincia de Manabí. Mire, hace un momento escuchaba a un analista aeronáutico y al asambleísta urbano hablar del mal uso que le han dado, o del supuesto mal uso que le han dado las aeronaves de la Presidencia de la República. Lo mismo ha pasado en Manabí. En una provincia con tantas necesidades básicas de puentes, de caminos vecinales, de tanto que necesita la provincia, el prefecto Zambrano compró esto. Compró este helicóptero, un Robinson 44, en el valor de Enséñalo, 600... por favor, hacia la cámara. En un valor de $680.000. ¿Qué resulta? Que el mantenimiento de este helicóptero le cuesta al pueblo manabita $100.000 anuales, lo que representa que en cada año, desde el 2012 que fue comprado este helicóptero, resulta que se podía haber construido un puente por año. Es decir, desde el 2012 al 2018 son 6 años, son $600.000 que le ha costado al pueblo manabita el mantenimiento de esta aeronave. Pero el recurso utilizado en esto, usted, claro, lo convierte, lo compara con lo que se pudo haber hecho en otras direcciones, pero ¿es injustificada la compra? Por supuesto, esto no le sirve a nadie sino solo al prefecto. ¿Por qué? Porque también tiene que la Contraloría hacer un examen para determinar las horas de vuelo de este helicóptero, que el costo de hora de operaciones está en $500. Entonces, para que se le justifique al pueblo manabita, ¿de qué sirvió esta inversión? ¿Pero para qué se usa el Bueno, el prefecto lo usa para ir a comer tortillas, porque les encantan las tortillas, a un sector que se llama Ole Ole Mi Caballo, sale de Manta, hace un vuelo hasta Chita, que es en el norte de Manabí, sector de San Vicente, y lo utiliza para ir a comer tortillas con los amigos. Imagínese usted una infraestructura de $680.000 más $100.000 de operación anuales en un despilfarro. Con esto se pudo haber construido el mercado del Paraíso, la 14, el puente de San Ramón del Armadillo, que es un peligro pasar por ese puente. ¿Usted puede probar lo que está diciendo? Por supuesto. El mal uso del helicóptero. Por supuesto que sí. Y mire, aquí está. Mire este vehículo de altísima gama, un Land Rover, que ni siquiera la cochera de la Presidencia de la República lo tiene. Pero sin embargo, este vehículo, ahora ya no hay rastro en los patios del gobierno provincial, no se sabe dónde está este vehículo. Señor Contralor Pablo Celi, aquí hay los suficientes elementos para que usted practique un examen en cuanto a estas suntuariedades que se han dado en una provincia con tantas necesidades. ¿Qué ocurrió con los recursos de la reconstrucción? Mire, los recursos de la reconstrucción también es un tema que necesita ser intervenido a través de una cirugía mayor. 3.000 millones de dólares, obras que son muy ajenas a los efectos del terremoto.
No son obras que no se necesitan, a lo mejor sí, algún momento, como por ejemplo los pasos laterales de Manta, que fueron ampliados de 4 a 6 carriles. Yo creo que eso no era prioritario. Prioritario es darle a la gente que perdió sus viviendas una nueva vivienda, sacar a la gente que están en los condominios, por ejemplo, en los Tamarindos, en Portoviejo, en los multifamiliares, que hay 80 familias en riesgo de vida, los multifamiliares que fueron destruidos, la gente que se les cayó sus inversiones. Esa gente no tiene crédito. 100 millones de dólares fueron invertidos en la ampliación de los pasos laterales de Manta, con pasos a desniveles, que lo único que van esos pasos a desniveles es a las urbanizaciones donde han hecho las grandes inversiones inmobiliarias. Entonces, eso no le sirve a la gente que fue golpeada y azotada por el terremoto. Eso le sirve a algunos pocos que necesitaban esas obras de inversión para plusvalizar sus inversiones inmobiliarias. Y allá tiene que ir la Contraloría a determinar el mal uso de esos recursos. Además, usted ha dicho que hay una violación flagrante del artículo 263 de la Constitución del Estado en cuanto al hecho de que los recursos de la prefectura se han venido destinando primordialmente a las áreas urbanas, no a las rurales. Mire, las competencias exclusivas consagradas en el artículo 263 de la Constitución de la República tienen que ser aplicables como lo dice el mandato constitucional. No es posible lo que está pasando en Manabí, que la administración provincial, buscando y cómo hacer obras con fines electoreros y demagógicos, deja a un lado el sector rural. Y vemos cuánta necesidad tiene el sector rural, por ejemplo, en el sector de la Manga del Cura, que es el norte de la provincia de Manabí, donde hay lluvias permanentes. Los productores de palma, los agricultores tienen que ir en sus propios camioncitos llevando la piedra. Sin embargo, el prefecto Zambrano desvía esos recursos que son por competencias exclusivas para el sector rural, los invierten en el sector urbano. Tal es el caso como por ejemplo el paso cruzado en Montecristi. El paso cruzado en Montecristi, que Montecristi necesitaba un paso alterno, pero ¿qué hicieron? Hicieron un paso cruzado. Yo pongo el ejemplo, es como que en Quito, en vez de haber hecho la avenida Simón Bolívar, que pasa de sur a norte, hubiesen hecho una vía que vaya a dar a Pifo. ¿A quién le sirve? Es lo mismo que pasa en Montecristi. El sector urbano de Montecristi sigue congestionado porque el paso no fue un paso alterno, fue un paso cruzado. Obviamente, siguiendo también sus propios intereses de plusvalizar propiedades, bienes inmobiliarios y desarrollos inmobiliarios que se han dado en este sector. A ver, estas obras benefician a muchísimas personas, seguramente, y también a muchos propietarios, pero ¿puede probar usted que uno de los grandes beneficiarios haya sido el señor Mariano Zambrano o personas allegadas a él? Bueno, el fin de esta obra o de este paso cruzado no cumple el objetivo, porque el objetivo era hacerle un paso alterno a Montecristi. Y 11 millones de dólares que esa obra la pudo haber desarrollado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque es una obra urbana. El sector rural necesita esos recursos y no puede ser que esos recursos hayan sido destinados para otro fin. Mire, aquí hay una situación clarísima. Cuando hubo una propuesta de las juntas parroquiales de que los prefectos se los elija por el sector rural, uno de los primeros que salió a oponerse fue el prefecto Zambrano con su gente. Entonces, si tanto dicen que han trabajado en el sector rural, pónganse a ser electos por el sector rural. Pero sin embargo, no lo quisieron, se opusieron, porque obviamente los fines de ellos son electoreros en el sector urbano. Vamos concluyendo este diálogo. Usted ha establecido además una relación entre el ex vicepresidente Jorge Glass y el prefecto Mariano Zambrano. ¿En qué sentido? Mire, en la denuncia de tráfico de influencia que presentamos 3 ciudadanos, el doctor Leonardo Viteri, el doctor Marcelo Farfán y quien habla, nosotros hemos llamado a que rinda versión el señor ex vicepresidente, el señor Jorge Glass, porque él estuvo a cargo, él era el ministro coordinador de los sectores estratégicos. ¿Cómo es posible que al prefecto Zambrano se le hayan adjudicado un numeroso grupos de contratos con la empresa Celet EP y con Petroecuador, cuando él tenía inhabilidades? ¿Por qué no descalificaron esas ofertas? ¿Por qué calificaron esas ofertas? ¿Quién estuvo manejando el tráfico de influencia? ¿Por qué, siendo el prefecto Zambrano, prefecto, servidor público, dignatario,
prohibido por la Ley Orgánica del Servicio Público, artículo 24, literal J. Sin embargo, el prefecto Zambrano recibió ingentes contratos e ingentes sumas de millones en contratos de transportación de combustible. ¿Quién estuvo tras de ello? ¿Por qué le adjudicaron? Ese es el tráfico de influencia que nosotros estamos pidiéndole a la fiscal provincial de Manabí. A propósito, le pedimos a la señora fiscal que acelere el tema de llamar a rendir versión a estos señores, porque no es posible que se hayan dado este tipo de cosas. Entonces se podría entrelazar esa relación íntima entre el prefecto Zambrano y el ex ministro coordinador de los sectores estratégicos, el señor Jorge Glass Espinel. Para concluir, Senagua entregó, de acuerdo a la denuncia presentada por ustedes, la competencia del sistema de riego Carrizal-Chone. Recordemos que el costo de esta infraestructura asciende a 230 millones de dólares. El prefecto no aseguró la infraestructura, afirman ustedes, y el terremoto destruyó parte de ella, causando un gravísimo perjuicio. Por supuesto, el costo de reparación fue de 18 millones, pero tampoco fue reconstruida con la entrega de los 3.000 millones del Fondo para la Reconstrucción. Mire, esa es una situación bastante preocupante, y mi solidaridad para los agricultores del Valle del Carrizal-Chone. Ellos tienen 2 años esperando que se les dé agua para riego. Una inversión de 160 millones y una inversión total de 230 millones que la Secretaría Nacional de Competencias le entregó en el 2012, y luego la Senagua entregó la segunda parte del Carrizal-Chone en el 2014. ¿Quién era el que estaba obligado por la ley? De acuerdo al reglamento de bienes sustitutivos del sector público, claramente determina que la máxima autoridad es quien tiene que asegurar la infraestructura ante todo riesgo. ¿Cómo es posible que el prefecto Zambrano, quien tenía la competencia de riego, no aseguró esta infraestructura, y sin embargo hoy le quiere imputar esa negligencia al pueblo manabita y al pueblo ecuatoriano de 18 millones de dólares para reparar el sistema de riego Carrizal-Chone, cuando debió él, como máxima autoridad, autorizar el aseguramiento de esa infraestructura? Sin embargo, hoy están buscando responsable, que sí, que el responsable es el gerente del Banco del Estado. O sea, quieren tirar la pelota al córner, pero no están asumiendo responsabilidad. Y sumado a eso, que fueron 3.000 millones de dólares los que han manejado por efecto del Fondo de la Reconstrucción. Y el prefecto Zambrano es miembro de ese comité, pues, que a propósito ya debería la presidenta de la República sacarlo, porque él no tiene nada que hacer allí. Entonces un hombre cuestionado no puede estar al frente de ese comité. Sin embargo, esos 3.000 millones de dólares no sirvieron para poder repotenciar el sistema de riego Carrizal-Chone, y hoy los agricultores están en una decadencia terrible por falta de agua para riego en este importante valle. Francisco Bravo, abogado manabita, ex candidato a Contralor General, fue nuestro invitado esta mañana aquí en Primera Impresión. Gracias por estar aquí.